Capítulo 3. Haciendo limpieza mental y espiritual. Para poder pasar a una nueva instancia, es imprescindible comenzar por hacer limpieza mental y, en consecuencia, emocional y espiritual. ¿Por qué comenzar por la mente? Sencillamente porque es la mente quien comanda nuestra vida. La mente como conjunto, tanto la racional como la emocional. Es el receptáculo de las creencias que nos rigen y que dirigen e interfieren en toda acción y relación, para bien o para mal. Frente a una separación, se nos hace evidente que han existido desacuerdos con nuestra pareja en cuanto a la forma de pensar y sentir de cada uno. Lo que no suele resultar tan evidente es de qué modo nuestras creencias implican una perspectiva específica de la vida que evidentemente no ha coincidido, cuanto menos lo suficiente, como para mantenernos unidos. Y mucho menos se nos hace evidente en qué medida nuestras creencias nos han llevado a la situación presente y nos dificultan resolverla. Por todo esto no es posible reacomodar nuestra vida si antes no reacomodamos nuestro modo de enfocarla y nuestra mirada sobre nosotras o nosotros mismos. Para eso es importante comenzar clarificando muchos conceptos que tendemos a utilizar erradamente. Entre todas las cosas que podríamos decir, nosotras de nosotras o nosotros de nosotros, reemplazando el nombre de Laura, la protagonista del principio, hay una sobre todo que todas y todos decimos o hemos dicho y es: ya sé que es así, pero no puedo aceptarlo. O tan solo, no puedo aceptarlo. O bien, si pudiese entenderlo, podría aceptarlo. Y esa frase es la primera causa de la dificultad para la transformación. Esta confusión común entre, y respecto al significado de las palabras aceptar, resignar, entender, soportar, transitar, no es un tema menor, pues afecta tanto la posibilidad de atravesar una separación del modo más constructivo posible, como la de vivir nuestra vida de dicho modo, ya que no solo al separarnos tenemos esta confusión, sino en todo momento, e incluso en muchos casos es la confusión la que nos lleva a la separación. Veamos entonces estos términos intentando definirlos nuevamente, esclareciendo su significado real. Primera ecuación errada: entender, aceptar. Entender significa adquirir el conocimiento y la comprensión de cómo funciona algo o alguien, o de las causas y asociaciones que llevan a tal o cual situación, de manera tal que podemos explicárnoslo o explicarle a otro. Para ello, no es necesario ni aceptar, ni resignarse, ni nada por el estilo. Basta tan solo con adquirir el conocimiento específico. Por ejemplo, puedo entender cómo coser un vestido en el mismo momento en que aprendo a hacerlo, pero no por eso necesito aceptar ni al vestido, ni a la costura, ni siquiera necesito resignarme a coser. Es una opción. O aceptar la costura como algo inevitable. Aceptar significa sencillamente no negar una realidad, la entendamos o no. Esto no implica como condición obligatoria estar de acuerdo. En caso de que ante algo o alguien pensemos o sintamos que estamos de acuerdo, lo que estaríamos haciendo no sería aceptar, sino acordar. Aceptar, en cambio, es dejar de pelear contra lo imposible, contra lo que no podemos modificar, pues no depende de nosotras o de nosotros. Y es también tener tolerancia a lo que es distinto a nosotras o a nosotros, nos guste o no, sin por ello vernos obligadas u obligados a compartirlo o convivir con eso. Por ejemplo, puede dolerme y no gustarme para nada que exista la pobreza en el mundo, pero no puedo negar que existe, ni tampoco estoy obligada a entender por qué existe. Entonces, acepto que es una realidad contra la cual poco puedo hacer, pero no la entiendo ni acuerdo con ella.
Del mismo modo, podemos no entender cómo funcionan las galaxias, pero aceptamos que existen. O podemos no entender qué lleva a algunos seres humanos a conocidas aberraciones, pero muy a nuestro pesar, no tenemos más que aceptar que existen. Por lo tanto, entender no es condición obligatoria para aceptar. Muchas veces no entendemos y sin embargo aceptamos. Un caso opuesto sería, todas entendemos, o todos entendemos, que puesta la comida al fuego se produce la cocción. ¿Cómo lo entendemos? Porque lo hemos aprendido y comprobado. En este caso, si alguien nos dice que esto sucede, lo aceptamos, pues lo sabemos. De la misma manera podemos entender o no entender qué llevó o lleva a nuestra pareja a comportarse de tal o cual modo, o qué le hizo tomar la decisión de separarse de nosotras o de nosotros, o por qué nos traicionó, o por qué no cambia, etc. Pero ello nunca es condición para aceptar o no aceptar. Lo cierto es que en muchos casos, cuando decimos entender, estamos en realidad confundiendo el entendimiento con la capacidad de soportar, acordar o tolerar. Todos términos de distinto significado. Entender es un proceso del intelecto o de la mente emocional. Soportar, tolerar, acordar son acciones concretas por las que optamos. Entonces, cuando a pesar de los muchos intentos comprobamos que no hay manera de que podamos entender una situación, una acción propia o ajena, o a otro, en este caso a nuestra pareja, es importante que sepamos que sí podemos aceptar que así son las cosas, por mucho que nos duela y o nos enoje, y dejar de seguir atadas o atados al interrogante, a fin de no obstaculizar nuestra propia vida. Si por el contrario persistimos en la no aceptación, creyendo que existe una fórmula para que podamos entender de alguna manera, en algún momento, a ese otro o a esa otra, o a la situación que fuese, nos estamos en realidad engañando y poniendo freno a nosotras o nosotros mismos. Siendo este punto tan importante en el tema de las relaciones de pareja, o mejor dicho, de la finalización de las mismas, veamos unos casos que puedan clarificarlo aún más.